Es muy probable que el de Florian Wirtz por el Liverpool sea el fichaje más importante de este mercado de verano. La cuestión aquí, y es lo que nos vamos a preguntar y analizar, es: ¿vale los casi 140 millones de euros que va a pagar el conjunto red? Para arrancar este análisis sobre el más que posible, probable fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool, vamos allá con las cifras que se han publicado y que dan todos los medios, tanto en Inglaterra como en Alemania, como buenas, ¿no? Hay bastante unanimidad al respecto. Parece que van a ser 117 millones de euros fijos más 19 en variantes. Sí, llama la atención lo de los 117, pero si te fijas, realmente son 100 millones de libras convertidos a euros, ¿no? Que es una cifra un poquito más redonda para los ingleses, que son al final los que ponen la pasta. Así que, bueno, estamos hablando de, si se cumplen todas las variables, 136 millones de euros. Hablaban de que la mayoría de variables eran de fácil cumplimiento. Sí, de estos que se hacen fácil. Sobre todo porque el Bayer Leverkusen, el precio de salida que le daba a la operación de Wirtz era de 150 millones de euros. Exactamente. De hecho, a mí la pregunta me quedaba más redonda diciendo si valía Florian Wirtz esos 150 millones de euros que pedía el Bayer Leverkusen. Vamos a poner que se queda la operación en 135, por utilizar también una cifra redonda. Así, a bote pronto, Alex de Llano, y ponderando un poco todas las variantes que ahora vamos a desgranar y a analizar, ¿te parece que vale ese dinero Florian Wirtz que le convertiría en top 5 fichajes de la historia? Yo creo que sí. Primero partiendo de una base, que es que cada año vamos a ir viendo que ese top 5 se va a ir reformando, va a ir cambiando rápidamente y va a haber cada vez nombres diferentes, ¿no? Le ha tocado a Florian Wirtz en este mercado. Pero para mí sí, es un futbolista que aún siendo joven, aún siendo un futbolista verdaderamente joven, ha sabido superar una lesión grave, pese a esos ha sabido readaptarse futbolísticamente, y creo que hemos visto una versión en los 2 últimos años de manera completa muy espectacular, ¿no? De un futbolista que genera, de un futbolista que marca, que asiste, de un jugador que te cambia muchas cosas en el último tercio y que desde luego ahí es donde está el dinero. Entiendo yo que este tipo de operaciones y de cifras siempre te llevan a, bueno, decir que no, porque comparas con ciertos movimientos que tú tengas en tu cabeza y te parece mucho dinero, porque casi 140 millones de euros es muchísimo dinero por un Florian Wirtz, que es buenísimo, pero no es uno de los 3 mejores jugadores del mundo. No lo es. No. En todo caso, yo estoy de acuerdo contigo, Alex. Creo que tú también, Nahuel. Sí. Y hemos querido desgranar un poquito las razones principales para defender esta hipótesis, que igual es un poquito impopular, también te digo, Nahuel. No sé qué has notado tú en el ambiente, pero claro, cuando, insisto, se habla de tanto dinero, siempre vamos con el freno de mano echado. Sí, a ver, es que cuando planteas que el fichaje más caro del mercado, o el tercero más caro de la historia, como va a ser Wirtz, sean 135, sea un poquito más, un poquito menos, porque hay cierto baile ahí también con la información de Florian Plettenberg, de los compañeros de Sky en Alemania, es que no estamos teniendo en cuenta qué jugadores están realmente en el mercado. ¿Cuánto vale Lamine Yamal, por ejemplo? Claro. Es que no está al alcance. ¿Cuánto vale Dembélé? ¿Cuánto vale Desiré Doué? Son futbolistas a los que no puedes acceder. Te vas a la lista de los jugadores más valorados por valor de mercado en Transfermarkt, y el primero que está en un club donde tú lo puedes sacar es Florian Wirtz. De hecho, ya lo estaba el verano pasado, aunque se movió Kylian Mbappé, que era el que más, pero digamos que ya ha hecho bastante el Bayer Leverkusen reteniéndole un año. Él ha puesto mucho de su parte por seguir varias temporadas en el Bayer Leverkusen. Primero, queriendo llegar al Mundial siendo un jugador del Bayer Leverkusen. No puede ir por esa lesión de la que hablaba antes Alex de Llano. ¿Cuánto le llegó a costar al Bayer Leverkusen? Fue nada. Nada. Al Colonia, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha rivalidad entre Colonia y Bayer Leverkusen, y lo firman no sé si es cadete o juvenil del Colonia. Pero ya prometía mucho, o sea, claro, cuesta muy poquito, pero digamos que es uno de esos fichajes que es que la región en ese momento... Y sale en el momento de pandemia, que creo que todos estábamos más pendientes de Kai Havertz, el Bayer Leverkusen, y de repente vemos, ostras, Florian Wirtz y tal. Y yo recuerdo que Fernando Carro le gustaba mucho Florian Wirtz. Yo creo que él lo tenía visto, el que es el CEO del Bayer Leverkusen, lo tenía visto, me imagino, del Bayer Leverkusen 2, de toda la cantera del Bayer, y
Y me imagino que bueno, por ahí ese gusto, ¿no? Por Florian. Es que al final el Bayer Leverkusen hay una cosa que ha hecho muy bien en los últimos años y es ir a pescar a este talento que con 15, 16 años llama mucho la atención y diseñarle claramente un plan de carrera para debutar en el primer equipo. Lo hemos tenido en el caso de un español, con Iker Bravo, que es uno de los debutantes más jóvenes de la historia de la Bundesliga y me parece el segundo más joven de la historia del club. No salió bien o no está saliendo bien, aunque es un chico muy joven que hizo un gran europeo sub-19 la pasada temporada. Y con Florian Wirtz yo creo que es el gran caso de éxito, que al final el Bayer Leverkusen no tiene que fichar un reemplazo de Kai Havertz cuando lo vende, que es algo que parecía impensable, un futbolista que lo vendes por tanto dinero, un jugador que ya se escapa de los parámetros económicos del Bayern y acaba regalando en la Premier, y ahora un futbolista que le ha dado un retorno económico tremendo también. Vamos con esos argumentos que tenemos nosotros para defender que vale ese dinero. El primero, utilizar un marco de referencia. Siempre me gusta aquí. Y Jude Bellingham, tenemos siempre esos debates. ¿Qué? Musiala, Wirtz, Bellingham. Para mí son tres jugadores de una misma dimensión. Luego, a uno prefiere a otro. Claro, diferentes. Uno más bonito, el otro con más gol, el otro no sé qué. Vale. Pero creo que son tres jugadores de una dimensión parecida, de una proyección parecida, de un caché parecido. Son tres futbolistas a los que te imaginas ganando un Balón de Oro. Exactamente. Y claro, Jude Bellingham, según publicó el Borussia Dortmund, se fue a 103 millones fijos más 30,9 en variables. Es decir, prácticamente la cifra de Florian Wirtz, más en variables que en fijos, pero en torno a los 130-135 millones de euros. Además, has buceado un poquito, Nahuel, y te has encontrado, y esto me has dicho, te va a gustar, Quintana, que el Borussia Dortmund, ¿cuánto pedía de inicio? No, también pedía 150. Claro. No tenía necesidad de vender, venía del verano anterior de vender a Erling Haaland. Al final, yo creo que el timing de la venta de Jude Bellingham viene también por oye, es que este futbolista es mucho más que el no equipo. Podía retenerlo, había muchos equipos pretendientes. Yo recuerdo que, claro, el Dortmund pedía 150 y yo recuerdo que el Madrid quería hacerlo por 100. Sí. Supongo que es un poquito lo de Florian Wirtz y al final encuentras un punto medio, pero tirando al que no necesita vender porque realmente no tiene la necesidad imperiosa a nivel económico de vender. Otra cosa es que el jugador, pues oye, ya quiera salir. No, y en el caso de Florian Wirtz, ya digo, es que él ha podido salir otras veces y ha renovado contrato con el Bayer Leverkusen. Al final, yo creo que ha habido... No va a salir a las bravas. Claro, yo creo que en todo momento ha habido un entendimiento entre el futbolista y el club de, oye, vamos a diseñar un plan de carrera para que tú puedas explotar aquí y vamos a ponernos algún tope, alguna fecha a partir de la cual te dejamos salir, no con una cláusula, porque de hecho no existen per se en el fútbol alemán, hay que incluirlas ad hoc. Qué bonito. Ahora mismo no estaréis, así un poco pedante incluso. No, bueno, no estaréis gemeliezando vosotros en la ausencia de Adrián Blanco. Sí, ¿no? Al final los polos se atraen. No, pero la energía ni se crea ni se destruye, cambia de forma. Claro. No, yo me siento aquí un poco, bueno, pues nada, sujetando vela, ¿no? Bueno, ahora tendrás que ser Nahuel, ¿no? Claro. Pues nada, me voy a rapar. Y bueno, juego de palabras lo llevo también intrínseco, o sea que no me costaría. Lo heredó de ti, de hecho. A lo que iba es que sin necesidad de pactar una cláusula como tal, creo que ha habido un entendimiento del club y el futbolista. Entonces, Jude Bellingham costó algo parecido hace 2 años en una situación parecida entre clubes de una entidad más o menos parecida. Creo que es una buena cifra. Por cierto, un apunte. Estas relaciones a veces son complicadas. Lo digo porque tenemos ahora también muy de actualidad en el caso de Gyökeres, que parecía que le iban a dejar salir por 60 millones de euros. Eso es al menos lo que ha hecho la parte del jugador. Ha aparecido el presidente de Sporting y ha dicho, oye, por menos de 80 no te vendo. Y que al chico le complica el traspaso con el Arsenal, que parecía que era el destino más favorable. Y que hay ciertos acuerdos verbales que cambian en el tiempo. A mí me contaban hace poco que un club aquí en España le había prometido a un futbolista, y más o menos si nos habéis seguido en los últimos tiempos, creo que podéis sacar qué nombre es. Un club le había prometido a un futbolista salir por X cifra, ha hecho un muy buen año y le ha subido un poquito más. Y ahora el club que lo quiere fichar, pues tiene que subir ese poquito más. Bueno, son cosas que pasan y creo que hay que entender también nuestro segundo argumento, que es la ley de la oferta y la demanda. Al final, ¿qué vale un jugador? Bueno, vale lo que pueda pedir el equipo y lo que ofrezca el mercado. Básicamente es eso. Y la forma en la que la Bundesliga venda a la Premier siempre es al alza.
La Bundesliga vende bien en términos generales, vende caro y la Premier tiene mucho dinero. De ahí que se entienda también, Alex, este precio como lógico. Claro, a ver, al final el Bayer Leverkusen dice, ¿cuánto has pagado por Darwin? ¿No? Pues claro. Has pagado casi 100 millones o 100. Entonces, para mí, Florian Wirtz me tendrás que pagar bastante más porque es bastante mejor. Saben que tienes dinero. Claro. Es verdad que el Liverpool, fíjate que no... Cuando salieron los rumores, de hecho esto fue muy interesante porque Florian Wirtz estuvo en Inglaterra. Pero claro, habéis estado en Liverpool. Sí. El John Lennon Airport tiene 2 pistas de aterrizaje o 1.5. Pero a mí me gustó Liverpool. Pero, es sí, verdad que lo vi bonita, más de noche que de mañana. Bonita, pero el aeropuerto... La pregunta es, ¿has estado en Leverkusen? No he estado, no he tenido la fortuna. Pero mi tema va a... Florian Wirtz aterrizó en Manchester, claro, porque es el aeropuerto más grande cerca de Liverpool. Sí. Entonces, claro, todo el mundo decía, se va al City. Amigo. Claro, cuadraba por inversión, tal, no sé qué, claro, la gente incluso no le cuadraba. Necesidad del futbolista. Bueno, claro, necesidad del futbolista, etcétera, Yo creo que etcétera. al City no le sobraría precisamente. No le sobraría, además, al final luego han ido a por Cherki, que era una operación un poquito más asequible, ¿no? Llamémoslo así. Pero sí que es verdad que todo el mundo lo centraba más al Manchester City por el posible dispendio, porque en el Liverpool era extraño, ¿no? Ver una operación de tanto dinero. Y al final, fíjate, ¿no? Es el Liverpool el que va a desembolsar ese dinero. Obviamente al Liverpool siempre le van a pedir más se acaba de ganar la Premier League y si obviamente quiere dar ese siguiente paso, que yo creo que va relacionado con darle a Slot jugadores más asociativos, que creo que es un poco por donde va Florian Wirtz. Exactamente, este es nuestro Florian cuarto Richard, argumento. ¿Cómo? Florian Richard Wirtz. ¿Ah, sí? ¿Cómo mola? Es como Jude Victor William Bellingham. Sí. Pues me gusta. Eso encarece. Tú imagínate... Es otro argumento. Es que Richard es nombre de claro, Duque, ¿eh? Claro. O Sir Florian. O de el Richard. Hay pocos Richards futbolistas ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que es puerta grande de enfermería. Hay pocos. Había Hombre, estaba Richard el Hamilton, Chengue Morales. gran jugador de Ricardo Pistons. Carballo, ¿no? Pero eso no es Richard. Pero Ricard. Richard Carapaz en ciclismo. ¿No había un Ricard en el campo a campo? en Girona? Me suena. Bueno, estuvo Ricard Sánchez. Ricard Sánchez de Granada. Sí, de Granada, el bigote. Ricard Rubio. Bueno, jugar un Richard en Uruguay es un campo a campo. ¿Un Richard? Un Richard. Sí. ¿Y por qué tiene que ver con o sea, Char? el primero que se lo inventó fue Richard. Pues felicidades para él. Lo podemos buscar, pero... Claro, ¿de qué viene un alemán? ¿Tú sabes lo que es un alemán? No. Es que, claro, esto depende de la comunidad en España. Sí. El juego este de que hay que marcar sin que vote, se pone el portero, va perdiendo vidas. ¿Cómo? Luego le das le disparas. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo dice Sergio que se llama? Alemana. Alemana. Puede ser alemana en vez de alemán, es verdad. Tengo 35 años ya. Sí. Pero es que yo esto he visto... Richard Ríos, es verdad, de Palmeiras. Brutal, sí, es verdad. Richard Ríos, cierto, es verdad. ¿Por qué Alex no pasa esa producción y Sergio...? Pues porque tampoco estoy contratado para la pizarra de guitarra, vengo de colaborador. Si quieres colaboro desde producción. Bien, ¿no? Que bueno, que esto es que yo creo que cambia a veces por barrios. Sí. El nombre de este tipo de juegos. Por Adrián. El caso, sí. Tercer argumento. Wirtz es un genio. Sí. De 22 años, que aquí la edad marca mucho el precio. Si Wirtz tuviese 25 años no podría costar este dinero, claro. o ya sería menos defendible, que además este año ha hecho Nahuel Miranda 16 goles y 15 asistencias en todas las temporadas. En todas las competiciones. Claro, con una producción goleadora muy potente en Champions. Sí. Entonces, esto me parece importante, Nahuel, porque yo creo que Wirtz hace muchas cosas, pero que encima una de esas cosas sobre el terreno de juego esté directamente relacionada con el gol. Le añade caché. Para mí estos son como 10-15 millones más a un jugador que si no tuviese tanto gol seguiría valiendo mucho dinero. A ver, es que más allá de la disponibilidad, ¿no? Que es el primer punto que analizábamos, luego te fijas en Florian Wirtz y es todo lo que tú le pides a un atacante moderno. Sí. Es un jugador muy protagonista, que sabe relacionarse con el balón. Destacaba del Gerardo Seoane, que es uno de esos jugadores que siempre mejora la jugada cuando pasa por él. Sí. Para mí esa es la definición del jugador. Muy inteligente. La mejora y la acelera. Sí, y que luego tiene colmillo. Es un futbolista que primero sin balón, la presión tras pérdida no se le caen los anillos en hacerla y la entiende como parte de su juego, y que luego ataca muy bien el espacio, que tiene esa... yo creo que no es velocidad, pero sí que la aceleración, ese chispazo, el ritmo, ¿no? Sí. Que te genera muchas desventajas al rival en ese último tramo de campo. Así que tiene gol, sabe presionar, entiende cómo relacionarse con la pelota y sin ella. Es un futbolista muy completo. Mira esto, yo creo que
esto define lo que es Florian Wirtz, ¿vale? En las últimas, si cogemos las 2 últimas temporadas, las juntamos y quitamos todos los jugadores que no son de 23 o menos, ¿vale? Años. Sí. O sea, mayores de 23. O sea, todos los mayores de 23, fuera. Vale. Fuera. Como Mireille, fuera. Entonces, ocasiones creadas. Eso hace DiCaprio. Pero es 21, ¿no? No, 26 creo que es con DiCaprio. 25. Yo creo que es 25, ¿no? No. Bueno, pues... Pero cuando tienes 25, realmente estás viviendo los 26. Claro. Sí. Sí, claro. Pues eso le dijo, eso seguro que le ha dicho DiCaprio. Ha dicho, estás viviendo ya los 26. Fuera. Bueno, pues hacemos de DiCaprio y nos quitamos todos los jugadores mayores de 23 años, ¿vale? Ocasiones creadas. El que más, Florian Wirtz. En juego dinámico, ocasiones creadas, el que más, Florian Wirtz. El que más goles ha participado, Florian Wirtz. Y el que más asistencias, Florian Wirtz. Claro, tú dime si un jugador que te produce todo eso en 2 temporadas, el que más de todo el fútbol europeo, no vale ese dinero. Entonces, además de todo lo futbolístico que hemos hablado, de lo estadístico, yo creo que hay aquí una situación de el Liverpool está a nivel ambicioso. Ese es el cuarto argumento. Es que es el jugador que necesita para dar el salto de nivel. Es que el Liverpool quiere dar ese paso, quiere ser ambicioso, ha ganado este año la Premier en un momento en el que probablemente no se lo esperaba. Oye, viene Arne Slot, se va Jürgen Klopp. No me toca. Claro, viene Arne Slot, pues el City empieza despistado, el Arsenal se va dejando puntos, yo empiezo como una máquina, y fíjate, y yo creo que ahora mismo, además de que Arne Slot está en la potestad de pedir, mira, he hecho esto con muy poca inversión, porque el Liverpool realmente el año pasado no hizo ninguna incorporación gastando dinero, la de Chiesa y poco más, y fíjate lo que ha jugado Chiesa. Y que me parece que es importante, necesita un jugador así porque, a ver, siendo muy buenos futbolistas, pero no considero ni a Gravenberch, ni a McAllister, ni a Szoboszlai un genio. Me parecen muy buenos jugadores, pero para mí no entran en la categoría genio. Siempre. Evidentemente, Mo Salah lo es. Pero Mo Salah no sabemos en qué momento, no ya en qué momento se va a marchar, sino en qué momento va a caer su rendimiento, porque sabemos que en cierto momento los jugadores veteranos, su rendimiento cae como una pared. Tenemos aquí el caso de Antoine Griezmann. Y esta temporada el Liverpool ha tenido un serio riesgo de perder igual a sus 3 mejores futbolistas, que al final... que ha perdido a uno. Firmar a un futbolista como Wirtz también te garantiza cierta estabilidad al proyecto. Claro, pero es que luego tienes a Luis Díaz, a Darwin, a Gakpo, ninguno es un genio. O sea, genio es Trent, genio es Van Dijk, genio es Mo Salah. Jugador diferente, que te mejora cosas, que te gana cosas. A eso yo considero un genio. Florian Wirtz lo es. Y además Florian Wirtz lo es desde la capacidad para ubicarse en diferentes posiciones y en diferentes planes. Que a mí me encaja mucho con Arne Slot, pero cuando fichas a un jugador así, no lo fichas para Arne Slot. Lo fichas para que sea tu emblema en un momento en el que se puede ver de dificultad, porque obviamente se ha marchado Trent y ese dolor para la afición de que un chico que tiene un mural en las afueras de Anfield... No, y lo digo, es verdad que el Liverpool es, creo, de los clubes grandes el que menos entrenadores ha utilizado en su historia. Es una barbaridad los poquitos entrenadores. Pero bueno, si Wirtz se tira 8 años en Liverpool, que estaría bien, lo normal es que catase 3 entrenadores. Como mucho. Entonces tienes que pensar en que también ese crack, oye, te permita utilizar diferentes estructuras a partir del tipo de juego, en todo caso, que se juega en Liverpool. A mí me encaja una barbaridad. Me parece un salto tremendamente natural pasar del Bayer Leverkusen de Alonso al Liverpool de Arne Slot. Creo que es un jugador muy Anfield. Aquí la única duda que tengo, Alex Nahuel, y no sé cómo lo veis, es la posición de partida del primer año. Porque Wirtz no ha dejado de jugar en una posición, digamos, de media punta izquierdo. Sí, pero que, vamos, que ha aglutinado con mucha libertad. Juego, Claro, en el tipo de esquema de Arne Slot, o es el interior más adelantado / media punta, o es el volante por izquierda. Sí. Tú me comentabas, Alex, que por el movimiento que va a realizar el Liverpool en el lateral izquierdo con Kerkez, tiene mucho sentido que parta desde banda izquierda Florian Wirtz y que hagan algo parecido a lo que hace el Villarreal con Pedraza y Baena. Eso es. Que es Pedraza ocupando toda la banda y Baena metiéndose para adentro, formando casi un cuadrado en el centro del campo. Sí, a ver, primero, lo que te da esto de Florian Wirtz son muchas más alternativas. Es decir, porque a ti te puede entrar un 11 en el que juegue Gravenberch con Szoboszlai al lado y con Wirtz un poquito más adelantado, en esa posición de media punta. Pero a mí me parece, también por
como Arne Slot, yo creo que le gusta configurar a veces esa banda izquierda, que sea un perfil más asociativo. No tanto Luis Díaz, que quién sabe si se puede marchar o no, sino que sea un futbolista, pues eso, perfil más de la recibo y me voy, tal y no sé qué. Entonces yo creo que ahí le puede encajar bastante Florian Wirtz, más con la llegada de Kerkez. Y otra cosa, hay que ver también qué va a pasar con el 9 en el Liverpool, porque sí que es verdad que ha hecho 3 operaciones ya verdaderamente interesantes. Bueno, la de Kerkez se tiene que hacer oficial, la de Wirtz se tiene que hacer oficial, pero la de Frimpong ya se ha confirmado. Y el tema del 9, con un Darwin marchándose, con Gakpo siendo la posibilidad para que actúe como este 9 más asociativo, pero yo no le veo como 9 titular de todo un Liverpool. Así que va a ser interesante también qué perfil de delantero. Yo me imagino que un perfil más firminesco, que no tanto Darwin, de hecho, le puede fichar el Liverpool. El que más ha sonado es Ekitike. Que encaja dentro de eso. Pero yo me imagino a Florian Wirtz jugando varios partidos de 9, que es algo que le hemos visto varias veces también en el Bayer Leverkusen, a pesar de tener 9 muy consolidados, caso de Sick, el caso de Boniface. Es una buena alternativa, más controladora quizá, pero es un futbolista que también tiene cifras para poder ocupar el área. Si es que a Florian Wirtz se la ha visto venir desde siempre. De hecho, el Bayer Leverkusen, dentro de esa buena relación con el futbolista, le renueva cuando se rompe el cruzado. Que es más un gesto que otra cosa, pero lo tiene. Sí, pero dice, oye, te rompes. Aparte, se rompió el cruzado justo jugando contra el Colonia, un derbi que también tiene un poquito de karma. La poesía, historia, ¿no? Dirían los del Colonia. Y en lo que decías de ese futbolista que te deja el legado, hay una frase de Xabi Alonso que lo define muy bien, que dice: ¿por qué Messi es tan bueno? Porque sabe cómo y cuándo jugar fácil. No todo es hacer la jugada más espectacular, sino la mejor y la más inteligente. Florian Wirtz puede hacer eso y por eso es tan bueno. Es un regalo para mí como entrenador. Claro, Xabi Alonso. Me parece un tremendo facto para cerrar este análisis en el que hemos intentado defender, con nuestros argumentos de mercado, de posición de clubes, futbolísticos, por qué el Liverpool va a convertir a Florian Wirtz en un top 5, top 3 de fichajes de la historia, que esto es algo que llama bastante la atención, sobre todo si no has visto a Florian Wirtz, pero que tiene fácil explicación. Claro, se la puede pegar, como se la puede pegar cualquier fichaje. Hay alguno del top 5 que se la ha pegado. Pero es igual que hay tops 1 del draft de la NBA que dices, ostras, este es una barbaridad y que luego se queda en nada. Puede existir alguna duda con el tema de las lesiones, por ejemplo, que es algo que le puede llegar a complicar la carrera y que de hecho ya le ha puesto algún impedimento, pero es un fichaje que tienes que hacer si eres el Liverpool y creo que merecidamente va a ser, salvo sorpresa, el fichaje más caro de este mercado. Le deseamos toda la suerte del mundo a Florian Wirtz porque es uno de los buenos y porque además es que mola mucho verle jugar.